porque Él te va a dividir de amistades. Sí. Él te va a dividir porque no tienen un convencimiento propio de quién es Jesús para tu vida. Por favor. Cuando tú empiezas a romper lo que es con Jesús en tu vida, tú vas a ver que hay muchos momentos que tú vas a ser dividido de personas, de situaciones, sí, de amistades. Wow, sí. ¿Por qué? Porque es que Jesús no puede pasar por alto algo que te puede hacer daño. Wow. Nosotros no lo podemos ver y quizás no entendemos qué pasa, por qué me están desprendiendo todo lo que yo quiero. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento Saliendo del Anonimato y como siempre traemos vasijas diferentes pero con esencia del Padre. Es una joven, una mujer de Dios que se ha puesto en las manos del Señor. El Señor está haciendo cosas extraordinarias en su ministerio, en su familia y todo lo que ella representa. Ella puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Muchas gracias. Mi nombre es Stephanie Ferreira, soy pastora. Es un placer estar aquí con ustedes y saber que Dios va a hacer cosas grandes. Amén, amén. Ya ustedes escucharon, tenemos una pastora con nosotros. En este día tenemos cobertura pastoral porque también a mi lado tengo un pastor, un amigo, un hermano, un siervo de Cristo, nuestro hermano y pastor Samuel Taveras. Dios te bendiga, la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Aquí estamos una vez más, listo y preparado para recibir una palabra de parte del Señor. Y como siempre, Dios envía un hombre o una mujer con una palabra de restauración, una palabra de cambio y de transformación. Y esta vez ha enviado una pastora, la cual Dios ha levantado para traer palabra de restauración. Bueno, mira, la mesa está servida, fuego. Gracias. En este momento lo que quiero es que podamos buscar en nuestro texto bíblico que vamos a tratar. Es Mateo 15, en su versículo 1. Vamos a hacer un breve recuento de lo que dice la palabra en este capítulo. Amén. Y vamos a traer en varios puntos que quiero tratar en el día de hoy. Y el texto bíblico dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amén. En este caso vengo a traerle un tema que es un poco controversial y es lo que es que Jesús es causa de división en nuestras vidas. Wow. ¿Sabe por qué, pastor y amado? Porque es que Jesús en todo momento cuando caminó, hizo su caminar en la tierra, fue causa de división. Siempre hizo división entre el mal y el bien, lo inmundo y lo puro. Entonces, en este caso, en este tiempo estamos pasando muchas dificultades dentro del pueblo de Dios porque no sabemos hacer división de lo que es bueno y de lo que es malo. Poderoso. Entonces, cuando hacemos énfasis en esto, el texto habla de que Jesús está hablando con los fariseos y escribas. Cuando está hablando de lavarse las manos sin comer, ensuciarse las manos sucias para comer el pan, hace referencia a una tradición judía que era establecida en la Torá oral y no en la escrita. Entonces Jesús le hace salvedad a estos escribas y fariseos diciéndole: de qué consta o de qué vale que ustedes se laven las manos, en cambio en su interior no tienen realmente la esencia de lo que deben de tener. Poderoso. Es decir, tienen la Torá escrita, pero la Torá oral quieren aplicarla más que lo que dice la palabra. Entonces, en este tiempo
podemos traer a colación esto? Porque es que hay muchas personas que queremos vivir la palabra conforme a lo que nosotros interpretamos, Amén. no conforme a lo que realmente dice la Biblia, como establece la Biblia. Entonces, en este caso quiero hacer un pequeño recuento de lo que es realmente la tradición judía. Dentro de la tradición judía está la Torá escrita, como había dicho anteriormente, pero también está la tradición oral. En este caso, la Torá oral. En este caso, lo que hacían los escribas y fariseos y sacerdotes corruptos de ese tiempo, que aplicaban la Torá oral, pero la Torá escrita era fuera de la Torá oral, pero es a su conveniencia. Entonces, hoy en día estamos viendo eso. ¿Cómo así? Personas y ministros que utilizan la Biblia según a su propia conveniencia. Wow. Es decir, me voy a lo que yo puedo imaginarme, lo que yo puedo pensar y no lo que realmente está en la Biblia. Sí. Es decir, en el momento de que nosotros hacemos una evaluación, una exégesis de un texto bíblico, se supone que hay 4 maneras de cómo tú interpretarlas, niveles. Sí. En este caso, nosotros nos estamos quedando solamente en el primer nivel. Hay cristianos, hay ministros que establecemos la palabra tal cual como la leemos. Sí. Hay otro nivel que es que usted lee la palabra y usted busca más allá de lo que usted el texto Wow. implícito. Sí, sí Entonces hay otro nivel que no todos llegamos a este nivel y es por la falta de búsqueda, por la falta de querer saber más de Jesús, querer saber cuáles fueron sus ideales, cuáles fueron realmente su manera de vivir en la tierra. Amén. Entonces ahí en ese sistema de nivel de verificación de la palabra, entonces encontramos el nivel, uno de los niveles más profundos, que es yo encontrar el misterio oculto, la revelación de la palabra. Es decir, nos estamos quedando en el primer nivel donde yo solamente estoy asimilando una interpretación de la palabra textualmente, pero no estoy buscando la intimidad para Wow, que esa así palabra es. sea revelada. Amén. Es decir, estamos quedándonos en un nivel muy bajo cuando aún todavía existen 3 niveles que nosotros podemos manejar a través de la palabra. Amén. Y eso es lo que hace en este tiempo, lo que Jesús causó división. También un texto que hace mucho énfasis en cuando Jesús causa división entre los fariseos y escribas es Mateo 23. Ahí yo digo que Jesús hizo como que ya este es el boom de todo lo que tengo que decirle. Y entonces empieza a manejar tanto las tradiciones judías que ellos tenían, pero también maneja lo que es las tradiciones judías, pero también le dice todo lo que ellos están haciendo en lo oculto. Es decir, lo que ellos estaban mostrando a simple vista era solamente apariencias. Wow. Entonces hoy en día vemos muchas personas y nosotros mismos podemos proyectarnos de que en momento queremos vivir más de apariencia que lo que realmente tenemos. Por favor. Es decir, esencia es lo que no hace falta. Sí, sí. Es decir, que Jesús siempre hizo división del mal con el bien y nosotros queremos congraciarnos Sí. con los demás. En Sí. cambio, tu responsabilidad es siempre mostrar a Jesús. Amén. Es Así decir, es. que Jesús tiene que ser lo primero para ti. Amén, amén. Es Sí. decir, no importa que yo tenga un amiguismo con alguien, si de parte del Señor tengo que corregirlo, Wow. debo de hacerlo. Amén, así porque es. Jesús lo hizo con Sí, los escribas sí, y sí. fariseos. Sí. Pero quiero decirte que cuando Jesús en este caso, Mateo, habla de todo lo que trataba con los escribas y fariseos. Esto no era una persecución normal, porque ellos entendían que el conocimiento que Jesús tenía era mayor que lo que ellos podían alcanzar. Así es. Porque la Biblia registra que Jesús hizo visibilidad a los 40 días cuando fue revelado al templo, cuando fue mostrado al templo, pero también hace énfasis en que luego Él es, cuando se le pierde a María y a José, en el templo, ahí hace nuevamente apariencia. Pero si te notas, la Biblia dice que Él estaba allí escuchando y también mostrando la enseñanza. Wow, wow. Es decir, Así que es. en estas 2 apariciones son 2 cosas muy puntuales. Él estaba oyendo la palabra, pero también él estaba pudiendo mostrar lo que Sí, había sí, sido sí, revelado. así es. En la tradición judía, el niño desde que nace es inculcado con la Torá. Sí. Debe de saberse la Torá, Sí. debe de conocer totalmente lo que muestra la palabra. Es decir, que este niño, luego que entonces se pierde, empieza a mostrar todo lo que había adquirido en un tiempo. Así Es es. decir, que cuando él entra al templo y empieza a mostrar su nivel de sabiduría, están entendiendo que no están hablando con una persona normal. Amén. Wow. Es decir, entonces cuando su madre lo encuentra, le dice en los trabajos de mi padre que yo debo de estar. Amén, así Es es. decir, que todavía ahí mostró la sabiduría eterna que él poseía. Entonces, eso es lo que ahora mismo nos hace falta. Wow. Es poder mostrar lo que realmente profesamos con nuestra Amén, boca. así es. Mostrar que Cristo, que Jesús debe de ser nuestro
nuestro principal enfoque. Así Y es. entonces vemos personas enfocadas en lo terrenal, más no en lo espiritual. Lo dijo. Es Así decir, es. personas que están contrarias a lo que profesan con su boca. Me explico. Personas que tienen una capacidad enorme en conocimiento, Wow. pero ese conocimiento, como los escribas y los fariseos, no se lo aplicaban de la manera correcta. Amén. Es decir, que hay muchas personas que pueden tener el conocimiento masivo. Hay personas que conocen la Torá, hay personas que se preocupan por tener un conocimiento, pero ¿qué luego hago yo con ese conocimiento? Sí, Aplicarlo de la manera correcta y permitir que otros penetren a lo que yo quiero aprender o lo que yo aprendí, porque también estamos siendo egoístas. ¿Cómo así? Egoísta, porque la palabra dice que Jesús en su trayectoria siempre provocó que todo el mundo fuera aprendiendo de lo Wow, que él tenía. wow, wow. Ay, Es ay, decir, ay. la esencia de él era que lo que yo ya había adquirido por conocimiento y sabiduría de mi Padre fuera manifestado en otro. Amén. Y que el que estaba erróneo saliera de su error, pero el que estaba en pecado pudiera ser Uf, limpiado. así es. Entonces hoy nosotros no estamos en ese proceso. Amén, así Hoy es. lo que nosotros queremos es todo lo que es apariencia. No queremos llamar Wow, wow. al pecado, Dios pecado mío. por su nombre. Amén, así es. Entonces Jesús, podemos ver que Jesús en todo momento fue causa de división. Amén. En todo momento Él dijo, yo estoy aquí, pero yo necesito Sí, que sí, tú estás en un sí. error, tú seas revelado ese error para que tú puedas venir Amén. y traer de verdad un Sí. arrepentimiento genuino. Wow. Es decir, a los fariseos le diría, tú que tienes mucho conocimiento, pero lo aplicas a tu manera. Sí. Lo aplicas a una manera que solamente tú entiendes, pero que ese conocimiento tú puedes manejarlo a una manera de tergiversar lo que dice la Wow, palabra. Dios mío. Es Amén, así decir, es. que dentro de la palabra hay muchos misterios revelados que mucha gente están hablando de lo mismo, de la misma corriente. Nos estamos llevando en un proceso de que la corriente nos está arropando. Queremos hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo. Pero aquí Jesús me muestra que hizo diferencia Sí. de todo el mundo. Amén, así Causó es. división de lo putrefacto con lo que era santo. Sí, sí. Sacó todo, inclusive en momentos le dijo a los fariseos que eran sepulcros Ay, blanqueados. aleluya. Es decir, que le dijo, ustedes están practicando algo que en apariencia quieren realmente proyectarlo, pero en esencia no lo son. Ay, papá. Es decir, lo que tienen dentro es totalmente putrefacto y muestran una santidad que realmente no tienen. Desátalo. Entonces Jesús, por esto digo que Jesús siempre va a ser causa de división en nuestras vidas, porque Él te va a dividir de amistades. Él te va a dividir porque no tienen un convencimiento propio de quién es Jesús Lo para dijo, tu vida. por favor. Amén. Cuando tú empiezas a romper lo que es con Jesús en tu vida, tú vas a ver que hay muchos momentos que tú vas a ser dividido de personas, de situaciones, Sí. de amistades. Wow, sí. ¿Por qué? Porque es que Jesús no puede pasar por alto algo que te puede hacer daño. Wow. Nosotros no lo podemos ver y quizás no entendemos qué pasa, por qué me están desprendiendo todo lo que yo quiero, por qué están desprendiendo amistades de muchos años. Es que no tienen la misma visión que tú tienes. Dios Sí. mío. Jesús Aleluya. tiene que ser el primero. Amén. Jesús tiene que ser lo primero, y cuando Jesús entra en la vida de nosotros, en nosotros internamente hay una división, Sí. porque empezamos a dividir lo bueno de lo malo, Sí. lo que me hace bien con lo que no me hace bien, Así es. lo que dice la palabra con lo que yo puedo asumir. Entonces nosotros, cuando Jesús penetra en nuestra vida, causa una división. Wow, Amén. wow. Así es. Entonces, quiero decirte que realmente cuando Jesús penetra la vida de alguien, debe de haber división. Usted no va a estar en todos los círculos, No, porque amén. Jesús te va a hacer entender que no todos los lugares son propicios para No, ti. Así es. Jesús te hace ver que no todas las amistades, por más buenas que sean, quizás no tienen lo que necesita para tú salir del enfoque que tú Amén. tienes. Wow. Quizás son personas que están dentro de la palabra, pero el enfoque de donde Dios te quiere tener no te van a ayudar. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Tiene que provocar en ti una división. Y muchos pudieran decir, pero ¿por qué Jesús divide? Jesús divide lo que es santo Wow. Amén. a lo que es impuro. Dios mío, Jesús por es la favor. diferencia de la santidad y la pureza. sí. Es decir, cuando nosotros queremos asumir, como en este tiempo, llevarnos a la atmósfera, a lo que se está moviendo, a mucho fanatismo, a muchos emocionistas que hay dentro del sistema. Amén. Es decir, que llevamos a ser fariseos, y dice escribas. Tenemos palabra, pero no buscamos la revelación. Dios mío, esto Wow. Es está decir, serio. tenemos la palabra de Dios textual, la Biblia, pero no buscamos la revelación interna que tiene la palabra. Ungida, yo quiero que usted haga una diferencia entre lo que es el conocimiento y la revelación.
porque yo he visto en estos tiempos que hay gente que escuchan a alguien con un buen conocimiento y dicen, wow, qué revelación tiene. Entonces, yo quiero que esta generación aprenda, y los que nos están viendo ahí, aprenda a dividir lo que es conocimiento y revelación. Conocimiento lo puede obtener cualquiera, porque tú vas a una librería y haces una inversión, agarra y compra 5 libros de la gracia, y ya tú eres un predicador de la gracia y te va por ahí. Entonces, en estos tiempos tenemos una generación que tiene mucha información, pero poca revelación. Entonces, en este caso, querido, es que cuando una persona adquiere conocimiento básico, es tú documentarte y llevar más allá un conocimiento genérico que puedes tener. Ahora, cuando tú tienes la revelación, es que yo no me quedo en lo que veo. Sí. Yo busco más allá de lo que dice la palabra textualmente. Es decir, el nivel 1 yo lo llevo al nivel 3 de lo que es la interpretación rabánica. Sí. Yo lo llevo al nivel 3 para yo poder ver qué es lo que Jesús quiere revelarme a través de la palabra, cuáles son los misterios, cuál es la profundidad. Aleluya. Pero hoy queremos personas, o estamos mirando en el mover, muchas personas con un conocimiento amplio que a cualquiera puede involucrar, queriendo decir que son cristianos de la manera correcta. Pero hay un peligro, porque mientras más conocimiento tú tienes, más manera tienes tú de manipular la palabra. Wow. Es decir, cuando vemos personas con mucho conocimiento amplio, gloria a Jesús, vemos personas con mucho conocimiento, mucho manejo, han leído bastante, han leído la Biblia normal, la 1960, la Peshita, buscan todo tipo de diferencias. Esas son personas que, si no saben dosificar su conocimiento, llevan a otros a perderse. Sí. Es decir, porque yo estoy asumiendo lo que yo conozco, lo aplico a mi manera, pero así como yo lo aplico, también lo doy a producir en otro. Es decir, que son personas que tienen un conocimiento tan amplio, pero ese mismo conocimiento le afecta y se pierden ellos y pierden a otros. Es decir, el conocimiento que obtienen no viene de un conocimiento celestial. Es decir, me documento de algo celestial que es la palabra, gloria a Jesús, pero realmente la esencia y la revelación le estoy dando yo a la palabra. Es decir, yo estoy leyendo un texto, pero mi revelación propia es lo que yo hago. En cambio de los niveles, hay un nivel que te dice a ti que tú no puedes cambiar nunca el texto. Dice la palabra, o sea, las interpretaciones, no se puede, exactamente, no se puede cambiar el ramá, como le dicen, no se puede cambiar porque es el texto como tal. Ahora, ¿qué tú puedes hacer? Buscar mediante ese texto una revelación o un misterio oculto que tiene la palabra. Es decir, lo que a mí me place que el Señor y el Espíritu Santo me revele a través de la palabra. Por eso usted ve muchos predicadores de un mismo tema pueden sacar muchas revelaciones. Es porque el Espíritu Santo trata en un momento determinado para un momento y una ocasión determinada. Es decir, un mismo texto, usted puede ver que 3 o 4 predicadores pueden llevarlo a colación, pero cada uno tiene una revelación diferente. Ahora, ¿dónde está el problema? Cuando yo quiero hacer de la revelación algo que es doctrinal. Es decir, yo quiero de mi revelación sacar una doctrina donde todavía tú tienes que saber que hay misterios que Dios te los revela internamente. Sí. Hay misterios que no es para que tú se los revele a otros, sino para que tú te lo apliques a ti. Y cuando tú lo aplicas a ti, tiene fruto que no tienes que profesarlo con tu boca, sino que tus acciones te van a llevar a que otro pueda ver lo que Dios ha hecho en ti. ¡Wow! Dios mío. Es decir, Jesús es causa de división por ese momento, porque tenía el conocimiento, pero aplicaba el conocimiento de la manera correcta. Sí. Es decir, lo que yo pude aprender de mi padre, que me fue dado por mi padre, yo lo aplico de la manera correcta. En cambio, los escribas y fariseos hacían totalmente lo contrario. Sí. Es decir, la tradición judía la llevaban a un nivel que primero preferían hacer lo que era la Torá es oral que realmente la palabra de lo que decía. Es decir, se llevaban en este caso, pastor, a llevar a que lo textual no era tan importante cuando yo estoy llevando a cabo lo oral. Entonces, eso así, hoy en día hay muchas personas que creo que diezmando, ofrendando, estoy haciendo lo correcto, pero si todavía tú tienes cosas dentro de tu vida que te impiden realmente tener un acercamiento con Jesús, créame que su diezmo y su ofrenda va a ser recibido, pero realmente no va a tener el fruto que tiene la revelación del diezmo, porque es que usted no está recibiendo. Usted no está recibiendo realmente la revelación de por qué lo está haciendo. Entonces, en la palabra hay muchos temas que podemos tratarlo a colación, pero que hay que tener una revelación fresca. Es decir, no una revelación que venga de otra boca, sino una revelación que venga del Espíritu Santo direccionado a ti.
Porque habemos hoy en día muchas personas que tomamos la revelación de otra gente, pero lo que te salva a ti no me salva a mí, porque tus problemas son propios, tus propias debilidades. Es decir, Jesús no va a tratar contigo como trata conmigo. No. Entonces, dentro de eso, en un texto le dice que él manda a que honre padre y madre. Esto decía porque había un principio que era el Corán, que decía que lo que yo tenía que hacer era que si un judío entendía que sus costos, todo lo que recibía monetariamente era entregado al templo y a la obra de Dios, ya con eso yo me desligaba con una obligación que emitía la Torá oral, que era que tú tenías que honrar y sustentar a tus padres. Amén. Entonces, ¿qué hacían? Que los sacerdotes corruptos, a estas personas que ya no querían tener esa obligación, entonces le quitaban la obligación y le decían a sus padres que estaban dando el conocimiento a la palabra, es decir, le están dando el beneficio que yo adquiero, lo estoy dando al templo, a Dios. Sí, es decir, a su conveniencia movían y ponían la prioridad de una cosa con la otra. Es decir, yo quiero desligarme de honrar a mis padres, pero yo me voy a afianzar de la Torá oral, pero no de la escrita. Y la palabra dice honrar padre y madre. Es decir, que eso era lo que hacían los escribas y fariseos. Tergiversaban a su conveniencia. Es decir, que hace énfasis de que hoy en día habemos muchos escribas y fariseos. Lo dijo, es decir, personas que queremos decirle al otro que haga, pero nosotros no estamos haciendo. Queremos aplicar un direccionamiento a líderes, a personas que están en nuestro alrededor, pero no estamos viviendo lo que estamos profesando. Muy fuerte. Fíjate algo. Cuando nosotros nos vamos a lo que es revelación y lo que es conocimiento, hoy se está confundiendo lo que es la revelación con el conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el conocimiento se adquiere a través de lo que es un esfuerzo humano. Como decía Venancio ahorita, yo compro 5 libros, comienzo a leer. De mi tiempo yo dedico 1 hora, 2 horas y adquiero cierto conocimiento. Ahora, la revelación se consigue a través de lo que es la intimidad. Nadie que no tenga intimidad, no surge en él lo que es revelación. Entonces, el conocimiento a veces lo utilizamos para querer cambiar y transformar a alguien. Y lo único que cambia y que transforma se llama la revelación. Cuando hay una revelación que fluye a través de un hombre o de una mujer de Dios, eso tiene el poder y la autoridad de transformar vida, de cambiar vida. Ahora, cuando yo quiero utilizar lo que es el conocimiento para yo transformar a alguien, pues entonces estoy erróneo. No estoy en lo que es la realidad. Entonces, nosotros necesitamos en este tiempo personas que se identifiquen no por el conocimiento que tienen, sino por la revelación que puedan conseguir a través de lo que es la intimidad. Entonces, necesitamos de esta generación que se levante una generación con un conocimiento la cual se necesita, pero que ese conocimiento esté acompañado de la revelación. Conocimiento sin intimidad es como una bomba de tiempo, porque yo la voy a utilizar para lo que yo crea que a mí me conviene, no para lo que se necesita. Alguien puede bendecir a Dios. Entonces, necesitamos en este tiempo que se levanten jóvenes, que se levanten pastores, que se levanten evangelistas con una mentalidad diferente, porque hay gente que usa el conocimiento para impresionar. Entonces, nosotros no necesitamos gente que impresione. Lo que necesitamos son gente que traigan algo que cambie a quien necesita ser cambiado y que restaure a quien necesita ser restaurado. Entonces, lo único que cambia se llama la verdad. Cuando yo utilizo la verdad para llevarlo a lo que es, a lo que yo creo y a mi conveniencia, entonces no habrá resultado de lo que es la verdad. Mire, Nicodemo tenía conocimiento. Jesús tenía revelación. Por eso que cuando Jesús le dice que es necesario que él nazca de nuevo, le dice, pero ¿y cómo? Voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre, porque su conocimiento estaba limitado a lo de la tierra. Entonces, hay algo. La pastora está hablando ahí de los niveles de interpretación. Sí. Usted ve cómo ella está disertando la palabra. Quiere decir que ella tiene un conocimiento, una preparación. No estamos atacando el conocimiento, porque no hay revelación sin conocimiento. Sí. Porque lo que se te va a revelar es del conocimiento que está en la palabra del Señor. El problema es que tenemos gente que además se han quedado en el conocimiento, pero no hay revelación. Amén. Entonces, cuando se chocan en el mundo espiritual, lo que contrarresta no es el conocimiento, solamente la revelación que tú
tengan. Sí. Por eso que cuando Cristo está en el desierto, Satanás hace algo. Y es que Satanás coge un conocimiento. Y el conocimiento que tiene Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí que Dios enviará a su ángel. Exacto. Eso estaba en la palabra. Sí. Pero ¿qué hizo? Tergiversó el texto. Amén, así es. Y esto, hay mucha gente que están haciendo eso también. Sí. Agarran un texto y lo sacan de contexto. Y aquí necesitamos gente que amen el texto. Pero no solamente que amen el texto, sino que oren para leer ese texto. Sí. Porque la gente agarra un diccionario bíblico y lo que dice el diccionario, ellos se quedan ahí. Pero ¿qué está diciendo Dios desde los cielos? Lo que está en el diccionario, Dios se lo reveló a Nelson, se lo reveló a todos esos diccionarios, pero lo que está en la palabra, Dios quiere revelarte algo nuevo a ti. Amén, así es. Pastora, cierre con el mensaje. En este caso, lo que quiero cerrar es diciendo que cuando nosotros somos personas que buscamos la intimidad del Eterno, en nuestra vida cada día va a haber un rompimiento y una división de lo bueno con lo malo, porque nuestra propia humanidad nos hace a nosotros entender que estamos bien, pero cuando vamos a la presencia, a la revelación, a lo que Dios te quiere mostrar, lo que Dios te quiere hablar en la intimidad, entonces es revelado lo que tú tienes que dividir en tu vida para poder ver la voluntad de Dios establecida. Es decir, que vemos muchas personas que quieren tener un conocimiento. Ojo, no estamos diciendo que el conocimiento es erróneo o que causa algún tipo de malestar. Ahora, ¿cómo estoy utilizando ese conocimiento? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy utilizando a favor o en contra de la palabra del buen nombre de Cristo? Porque hay muchas personas que se documentan de Cristo, pero cuando su accionar es delante de alguien, realmente es contrario. Es decir, yo profeso a Cristo, pero mi accionar habla más de mí que de Cristo. Es decir, hablo de Cristo, pero lo que hago en la intimidad es contrario a como yo quiero profesar a Cristo. Amén, así es. Es decir, que en este tiempo necesitamos una generación que transforme el conocimiento por revelación, que haga lo que Jesús hizo en un momento con los escribas y fariseos, que era cuando la mujer adúltera. Él le dice que esta mujer fue encontrada en adulterio y ellos le hacen una pregunta que me causa mucha intimidad, porque ¿qué pienso cuando ellos le dicen ¿y tú qué dices? Es decir, que yo puedo asumir y reservar que las piedras que ellos tenían no era para la mujer, sino era para ver qué tú dices de la revelación que tú entiendes, porque ellos entendían que Jesús tenía el conocimiento. Entonces vamos a ver cuál es la revelación que tú traes, porque tú sabes que esto es penalizado, pero Jesús en toda su humanidad, en todo su esplendor de conocimiento espiritual, puede decirle a ellos: amén. Que ustedes, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, le está diciendo, si ustedes quieren profesar y guardar mucho la palabra, saben que si me dicen que no están en pecado, van a profesar el nombre de Dios. Es decir, que ellos se cuidaron totalmente de esto, y lo que hicieron fue que le dijeron que todos soltaron sus piedras. Es decir, que él le habló de una revelación mayor de la que ellos podían tener. Poderoso. Es decir, que el conocimiento fue mayor. Y lo que quiero llamar a esta generación es que no se limite a buscar el conocimiento, pero que también busque la revelación. Amén. Los altares están llenos de gente con mucho conocimiento arameo, hebreo, pero realmente eso no se lo aplican a su vida. Entonces lo que necesitamos es una persona que cuando tenga el conocimiento de Dios, la revelación está en su interior, pueda transformar y ayudar a otros a que sea cambiado. Muy fuerte. Entonces eso es lo que nosotros buscamos hoy en día, una generación que vaya más allá de lo que hoy se está moviendo. Amén, gracias. Esto ha sido tremendo. Dijo alguien por ahí, hay gente que predica en griego y arameo, pero pecan en español. Entonces, así lo que necesitamos es gente que se aparte del mal, se aparte del pecado y conozca lo que es vivir en integridad. Fue una bendición tener a la pastora aquí, aprendimos mucho. Amén. Yo sé que palabras como esta, no solamente lo escuchen los amigos, esta palabra sí tienen que escucharlo los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los rebeldes, todito, gloria. Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a la pastora también. Será un privilegio tenerle aquí por otra ocasión. Y como siempre le digo, no olvide suscribirse y activar la campanita y poner ahí en la caja de comentarios: Jesús, causa de división. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.